Imagínate que todo el sistema del ejército es cuestionado, desde el jurídico, porque vamos a hablar de los cuerpos comunes, sino también en los derechos que nos asisten como militares. Nos pueden hacer ir en días libres al cuartel, pueden cortarnos el periodo vacacional, puedo negarme ir de misión, qué pasa si cometo un delito siendo militar, qué cosas exactamente van a poder hacer conmigo y con mi carrera, cuál es la escala más denunciada por otras y absolutamente todo. Todas esas películas, todas esas historias y todos esos miedos que os han metido dentro de la cabeza a los que ya sois militares o incluso los que no lo sois, de parte de los que sí lo son, van a ser cuestionadas en este vídeo, así que no me enrollo más y atento, porque es una puta locura. Y ojo, que si algo tienen en común todos los invitados que pasan por el podcast es la vocación. La vocación es algo que con el tiempo mucha gente pierde. Y el poder traer a esta gente de vuelta y que vosotros, los que estáis entrando, los que ya lo sois, podáis o bien obtenerla o recobrarla, me parece increíble. Pero que sepas también que más invitados que no participan en el podcast porque quieren algo más privado, de muchas otras especialidades, de muchos otros ejércitos incluso, esas entrevistas forman parte del plan de estudios de Academia de Combate. Academia que ya sabéis que nos dedicamos a preparar todo el camino del opositor, desde que da el paso a convertirse en militar hasta que finalmente pasa por las puertas del centro de formación ese primer día. Tanto lo teórico como lo físico como la orientación militar. Les llamamos individualmente para que sepan exactamente qué tipo de cosas se van a encontrar en su destino, el que quieren, ya que podemos pensar que estamos acertando con un destino, pero lo más probable es que no. Si tú quieres entrar de la mejor forma al ejército y asegurarte que el sitio en el que entras es el tuyo, contáctanos desde el enlace en la descripción o a través del número en el comentario fijado. Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esta vez volvemos al formato online, pero porque la invitada en esta ocasión lo merece. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Sandra. Para la gente que no te conozca, ¿puedes contar un poquito, pues, qué es lo que nos ha traído hoy hasta aquí? ¿A qué te dedicas? Vale. Pues yo soy abogada, estoy especializada o especializándome, como suelo decir, porque pienso que en este ámbito en general, en todos los del derecho, tienes que ir aprendiendo y actualizándote día a día en derecho militar. Eh, entonces, pues me dedico sobre todo pues a la defensa de militares y, aunque un poco menos, también de guardias civiles. E intento hacer un poco de labor de difusión de información de derecho en redes, sobre todo en Instagram. ¿Y por qué te dio por esta rama del derecho, Sandra? Con todas las a las que te podías dedicar, ¿por qué esta? Pues a ver, como suelo decir, creo que la especialidad como que me vino a mí más que yo la busqué, porque tenía mi pareja que era militar, entonces pues sus compañeros, sus amigos eran militares, yo me movía en ese mundo militar y la gente pues sabía que yo estaba estudiando Derecho, que iba a hacer el máster de abogacía y demás, y me preguntaban dudas que yo al principio no tenía ni idea de contestar, la verdad. Pero bueno, me fue interesando el tema, fui estudiando un poco más, luego incluso también hice como un parón en mi vida y estuve años opositando al cuerpo jurídico, pero bueno, vi que por circunstancias más bien personales no era realmente lo que a mí me interesaba para mi vida, sino que me imaginaba un poco más pues trabajando en la vía civil y entonces dejé la oposición del cuerpo jurídico, pero bueno, me sirvió también muchísimo para conocer más cómo funciona en general el tema del derecho en las Fuerzas Armadas. Conocí también a gente del cuerpo jurídico que también me ha permitido pues desempeñar un poco mejor esta labor de abogacía y pues hasta hoy. Sandra, el cuerpo jurídico, para el que no lo sepa, ¿cómo funciona? O sea, ¿son militares que pertenecen a los tres ejércitos al mismo tiempo? ¿O solo llevan temas de derecho, juicios? ¿En qué consiste? Los oficiales del cuerpo jurídico son militares de carrera que pertenecen a cuerpos comunes y tienen distintas, o sea, dependiendo del destino en el que estén, pues van a desempeñar unas funciones u otras. Las principales funciones que tienen van a ser de asesoría, en asesorías jurídicas, resolver todas las dudas que puedan surgir sobre temas jurídicos en las unidades a las que pertenezca, a las que corresponda esa asesoría, se encargan de expedientes disciplinarios por faltas graves o muy graves, y en general pues asesorar de coronel para arriba, diría yo. Y luego tienen otro ámbito que es el de jurisdicción, en el que hay jueces, magistrados, fiscales, secretarios, relatores que están en los juzgados y en los tribunales militares.
También hay otros puestos un poco más pues relacionados a lo mejor con derecho internacional, puestos que pueden ser quizá un poco más políticos, asesorando en el Ministerio de Defensa, pero bueno, principalmente la mayoría están o en asesorías jurídicas o en jurisdicción. ¿Y esta es la principal diferencia entre el derecho civil y el derecho militar, que en este caso se lleva estrictamente por profesionales propios de las Fuerzas Armadas, o cuál es la diferencia realmente? A ver, existe una jurisdicción militar y una jurisdicción ordinaria. La jurisdicción militar podemos decir que se caracteriza principalmente por tres cosas, porque tiene unos juzgados y tribunales propios, los juzgados togados y los tribunales militares territoriales, que son distintos de los de la jurisdicción ordinaria. O sea, un juzgado togado es distinto de un juzgado de instrucción, un juzgado de lo penal o de laboral, de familia, etcétera. Entonces, son juzgados específicos para la jurisdicción militar. Luego, además, estos juzgados y tribunales están integrados por oficiales del cuerpo jurídico, como he dicho, jueces, magistrados, secretarios, fiscales, que son oficiales del cuerpo jurídico. Y además, dentro de la jurisdicción militar también hay que tener en cuenta que hay legislación específica, porque hay una ley procesal específica para los procesos militares y también, por ejemplo, un código penal militar específico, o sea, para delitos militares, distinto del código penal normal. O sea que hay delitos que solo pueden ser cometidos por personal militar. Sí, eso es. ¿Y en algún caso esto se podría aplicar a la vida civil? ¿Algún caso existe particular que una persona civil se pueda ver inmersa en un proceso penal de carácter militar? A ver, el tema es un poco complejo. En el Código Penal Militar sí que hay delitos, podrían ser cometidos por personal civil, pero hace poco hubo un pronunciamiento judicial en el que se dijo que la jurisdicción militar solamente podía enjuiciar a personal militar. Entonces eso parece un poco como contradictorio con el hecho de que existan delitos que sí que podrían ser cometidos por personal civil, pero yo creo que no existe ningún caso en el que se haya condenado a un civil por la jurisdicción militar por un delito del Código Penal Militar. ¿Y las penas son iguales? ¿Son más graves? ¿O qué cambia? Las penas pues son, podríamos decir, sí, similares a las del Código Penal ordinario. O sea, los delitos que hay en el Código Penal Militar son delitos como muy militares o, por así decirlo, como que engloban a lo mejor distintos delitos que aparecen en el Código Penal normal, pero se redactan específicamente como para ser cometidos por militares. Entonces, pues las penas, la mayoría son penas de prisión, no muy altas, salvo que se trate de en situaciones de conflicto armado y tal, que ahí sí que las penas son más altas, pero en general las penas pues suelen ser de prisión de entre 3 meses a 2, 3, 4 años. Eso suele ser más o menos la media. Ahora que has nombrado el tema de prisión, ¿son distintas las cárceles que tienen el personal militar con el personal civil? ¿O están separados? ¿O cómo funciona? Hay un centro penitenciario militar que está en Madrid, en Meco. Es el único que hay en toda España y van militares y guardias civiles. Yo no he estado, ni he conocido a nadie que esté. Creo que no hay mucha gente y creo que o sea, es un poco distinto a una prisión normal, porque además, si no me equivoco, creo que tienen como una separación según la escala y como que siguen un poco de vida o de disciplina militar, porque al fin y al cabo, aunque estén dentro del centro, siguen teniendo, digamos, el empleo. Entonces, pues eso, es como un centro penitenciario, pero sí, adaptado a militares y guardias. O sea, mientras están dentro de la propia cárcel, ¿siguen manteniendo su empleo? Sí, o sea, el empleo lo mantienes, están en suspensión de empleo, evidentemente, pero o sea, el rango como que se queda marcado, vamos, quiero decir que no entras ahí y es igual, o sea, da igual que seas capitana, que seas soldado, no. Según tengo entendido, hay diferencias según la escala a la que pertenezcas y demás. Pero ya te digo que yo no he conocido a nadie que esté dentro, ni he tenido la oportunidad de ir.
ni nada, o sea, no sé si por suerte o por desgracia, pero no he tenido contacto con centro penitenciario militar. Pero Sandra, un militar en el momento en el que comete un delito no deja de ser militar. O sea, me refiero, si al final te condenan por un delito de carácter doloso, ¿no es motivo de expulsión eso? No necesariamente. O sea, puede ser que sí o puede ser que no. Y sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de delitos que se condenan no en vía militar, sino en la jurisdicción ordinaria, o sea, que una persona sea militar y cometa un delito en la calle de, pues, violencia de género, delitos contra la seguridad vial, que hay muchos, de haber bebido, haber consumido alcohol y haber cogido el coche y que te hayan pillado dando una tasa de más de 0,60, etcétera. En ese caso, si hay pena de prisión, lo más probable, y sobre todo si eres personal de tropa, lo más probable es que sí que te resuelvan el compromiso y te vayas fuera. Si eres militar de carrera, puede ser que también te echen porque te pueden abrir un expediente disciplinario por falta muy grave por haber cometido un delito doloso con una pena castigado con pena de prisión. Si no hay pena de prisión, para el personal militar de carrera no te van a echar. Para el personal de tropas sí, te pueden echar aunque no haya pena de prisión porque te pueden resolver el compromiso eh, un poco pues atendiendo al tipo de delito que hayas cometido y la pena que te hayan impuesto. Se abre un expediente administrativo para resolver el compromiso y digamos que estudian un poco el caso concreto. Y comentabas antes que el cuerpo jurídico militar se componía jueces y fiscales, igual que la jurisdicción ordinaria, que es personal militar. Al fin y al cabo es gente que está dentro de los cuerpos comunes y más concretamente dentro del cuerpo jurídico militar, ¿no? Esta gente entiendo que también está sometido a jerarquía, igual que cualquier otro, igual que si fuera un militar de cualquier otro destino. Sí, sí, eso es. O sea, da igual que seas capitán de ejército de tierra, que seas capitán secretario relator del cuerpo jurídico que tiene, o sea, eres capitán igual, quiero decir. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, las personas, los oficiales jurídicos que están en jurisdicción, o sea, en juzgados y tribunales, yo diría que ahí, en ese caso, el empleo pasa como a un segundo plano, en el sentido de que son más jueces, más fiscales o más secretarios que capitanes, comandantes, tenientes coroneles. Entonces, eso les permite un poco más aplicar o ser un poco más objetivos a la hora de trabajar, más independientes, etcétera. Claro, porque si no chocarían dos principios fundamentales, ¿no? La independencia de los jueces y tribunales con la dependencia jerárquica de un militar. Sí, podría ser, porque, o sea, se podría entender así, pero realmente no. Hay bastante independencia en el sentido de que un juez comandante no tiene por encima a un teniente coronel que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Es independiente en su trabajo. Esto es importante, ¿eh? Importante que la gente lo sepa, porque claro, yo por ejemplo, cuando yo fui militar 3 años y gracias a Dios no me he envuelto metido nunca en algo de esto, que haya tenido que llegar a defenderme o acusar a alguien por vía jurídica, pero lo que yo pensaría es, bueno, si yo tengo que, por ejemplo, denunciar a mi capitán y el que me juzga es capitán, no va a llegar a nada ese tema, ¿sabes? Veo un poco como, desde mi ignorancia, insisto, como que ese principio de independencia y igual incluso mi presunción de inocencia se puede ver desvirtuada por el hecho de la dependencia jerárquica del juez o tribunal en este caso. Sí, a ver, o sea, entiendo que haya gente que pueda pensar así, ¿eh? Pero realmente no, o sea, yo pienso, o por lo que yo he visto, por lo que veo habitualmente, tienen muchísima independencia y lo que digo, que como que el empleo pasa como a un segundo plano realmente. Además, hay que tener en cuenta también que los oficiales del cuerpo jurídico y sobre todo los que están en jurisdicción no tienen contacto realmente con otros oficiales de armas. Entonces, no, o sea, no puedo entender que se llegue a pensar que a lo mejor un juez que es comandante pues va a apoyar a un oficial, pero la realidad es que no es así. Ahí, o sea, la justicia se aplica por igual, con independencia del empleo que tengas. Ahí realmente tampoco creo yo que los jueces o fiscales o secretarios te vean como un soldado o como un sargento, sino que te ven como
investigado o como víctima. Entonces podríamos decir que la justicia militar existe realmente. Sí, yo diría que sí. Sobre todo eso, a nivel jurisdicción, a nivel judicial, yo diría 100% que sí que existe la justicia, o más bien que existe la justicia que se aplica correctamente, la justicia que se administra correctamente. Si estamos hablando de a nivel disciplinario, ahí sí que te diría que la justicia pues, puede ser un poco más cuestionable. Me refiero a temas disciplinarios, a faltas y sanciones, porque ahí hay que tener en cuenta que la mayoría de faltas y la mayoría de recursos, o sea, la mayoría de resoluciones de recursos que se ponen por faltas que se han impuesto, los, los hace gente, los hacen militares que no son del cuerpo jurídico. Quiero decir, lo normal es que te sancione a lo mejor un teniente y el recurso va al jefe de unidad, que es un teniente coronel o es un coronel, que no tienen ni idea de derecho. Entonces, ahí la justicia sí que no se administra tan bien como en vía judicial, pero en juzgados y tribunales militares sí, diría que la justicia se administra correctamente. Vale, o sea que hay una clara diferencia, pero como tú bien dices, es que en parte es lógico, ¿no? No es lo mismo que te esté juzgando un juez que sí que tiene derecho y que sí que entiende cómo funciona un litigio de carácter penal, generalmente entiendo, que por ejemplo nuestro jefe, que no tiene necesariamente por qué saber al 100% todas las ramas que tiene el derecho, porque al final es jefe y estás 5 años en una academia y que sí que tendrás asignaturas de esto y demás, pero que al final no son jueces. ¿Vale? Ni salen con derecho. Entonces aplican un poco, entiendo, la norma bajo su interpretación. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Y vamos, de hecho es que en las academias no se les enseña absolutamente nada, aunque tengan una asignatura de derecho, no está en absoluto enfocada al derecho que les resulta de aplicación luego en el día a día. O sea, no se les enseña en las academias, no se enseña a sancionar ni a hacer un parte ni a nada de esto. Entonces, pues lo hacen un poco como pueden, que también para ellos es un marrón porque tener que hacer algo que no te han enseñado cómo se hace, pues te hace que tengas que buscarte tú un poco la vida. Y eso pues es lo que hace que al final haya muchas sanciones que no sean procedentes y que haya que recurrirlas, claro. Entiendo que esto forma parte dentro de tu trabajo, ¿no, Sandra? El defender a gente que no está de acuerdo con las sanciones a que le ha impuesto y que busca de alguna forma recurrirlo, ¿no? Sí, eso es. Creo además que últimamente, en los últimos años, la gente está recurriendo un poco más, alegando cuando le toca presentar alegaciones, porque antes yo creo que a lo mejor, o es la sensación que me da a mí, que antes te ponían una falta leve y con eso te quedabas. A lo mejor si era una falta grave o muy grave, pues a lo mejor sí que te quejabas un poco más o intentabas recurrirla. Hoy en día me da la sensación que la gente desde el momento en que le dicen que le van a abrir un expediente por falta leve ya directamente se ponen en contacto con abogados para presentar alegaciones, para proponer pruebas o para directamente, si ya ha habido una resolución, pues recurrirla. Me gusta mucho que hayas hecho este apunte, Sandra, porque una de las preguntas que tenía preparado para ti era precisamente esto. ¿Cuán de difícil es realmente que un militar se abra a interponer un recurso o a interponer incluso una denuncia de carácter penal? Porque yo, por ejemplo, fui militar durante 3 años, como te comenté. Yo viví muchas situaciones, no necesariamente de primera mano, sino que incluso vi situaciones que perfectamente se podrían haber llevado a juicio o recurrido en ciertas ocasiones de carácter disciplinario, pero algo que es muy característico del ámbito militar es, bueno, una para que aprendas y fuera, ¿no? La gente nos, por lo menos cuando yo estuve allí, el pensamiento no era de buscar un litigio, buscar una pelea, entre otras cosas porque te veías pegándote muchas veces contra tu superior, contra tu jefe, y dices, joder, es que igual si recurro o si denuncio, lo que me va a caer después es bastante peor, o el trato que voy a recibir es bastante peor, o no voy a poder conseguir esa plaza libre de asignación, o van a ir en contra mía, porque en el ejército cuando van en contra de uno se puede poner muy difícil la cosa, tú lo sabes mejor que yo. ¿Cuál es ese punto de inflexión realmente que tiene la gente para animarse a recurrir o animarse a denunciar? ¿Es fácil ese proceso? Es verdad que yo, desde mi punto de vista, te diría que sí que es complicado. Lo que sí que me doy cuenta es que hay como dos tipos de militares.
los que cualquier cosa que les digan, a la mínima ya dicen voy a denunciar. Y de hecho a mí me ha llamado gente directamente diciéndome, hola, quiero denunciar a mi teniente, pero directamente, sin decirme nada más antes. Y luego hay gente que no se atreve, efectivamente, porque por las consecuencias que puede haber, y esto pasa mucho, aunque creo que la gente no se da cuenta, o sobre todo el personal de tropa no se da cuenta, por lo que yo escucho hablar, porque al final yo tengo contacto con gente de todos los empleos, y entonces pues sé un poco más o menos lo que piensa, más o menos pues la gente de tropa, cómo Ujú. piensan sus oficiales. Entonces creo que por parte de la tropa esto no se advierte, pero sobre todo este miedo que tienen los militares a interponer denuncias, a denunciar lo que sea, sobre todo yo lo veo en oficiales, porque los oficiales piensan generalmente, ¿cómo voy a denunciar a un coronel si luego esto me va a afectar a mi carrera militar de por vida? Y es verdad, porque es que aunque, por ejemplo, si un teniente o un capitán denuncia a un coronel por algo que a lo mejor tiene toda la razón del mundo, ese teniente, ese capitán, y a lo mejor se abre el procedimiento y acaba ese procedimiento y le dan la razón a él, pero la realidad es que va a quedar siempre marcado como el teniente o el capitán que denunció al coronel tal. Y eso se va a tener en cuenta de cara a destinos, comisiones, cursos, de todo. Entonces, yo me doy cuenta que la mayoría de oficiales, aunque tengan motivos para denunciar, no lo hacen. Luego puede ser también, ya quitando el hecho de que te afecte a tu carrera militar del futuro, sí que hay mucha gente que no se atreve a denunciar por las consecuencias que puede haber en el día a día en la unidad, que esto sí que se ve más a nivel tropa y quizás suboficiales, aunque no tanto. Pero bueno, sí, a nivel tropa sí que hay, suele haber soldados, cabos que no se atreven a denunciar ciertos hechos, porque, claro, no saben, o no es que no se atrevan, sino que de lo primero que te preguntan cuando a mí me llaman es ¿qué consecuencias va a tener esto? ¿Me van a renovar? Sobre todo de cara a la renovación es lo que suele preocupar bastante. Si denuncio o hago un parte por esto, me van a renovar, va a afectar mi renovación, me van a poner IPEX negativos, me van a hacer la vida imposible, básicamente. Me parece súper curioso, ¿eh? Lo que has dicho. Yo, por ejemplo, nunca me había parado a pensar en que los oficiales sí que es cierto que piensan mucho más en su carrera, porque al final la carrera de un oficial está hecha para intentar llegar a lo máximo posible. Nunca me había parado a pensar en que, claro, sí, el teniente que denuncia al coronel y eso queda para siempre. O sea, me has abierto ahí un cajón curioso. Aún así, ¿qué tipo de, vamos a decir, denuncias suelen ser más comunes? O recursos, perdóname si no utilizo correctamente el lenguaje jurídico, ¿vale? ¿Qué cosa suele ser más común? ¿De suboficiales a tropa, oficiales, tropa con tropa o dentro de lo que tú sabes, claro? Va. Yo diría que, bueno, no sé por qué realmente, la mayoría de mis clientes suelen ser suboficiales, suelen estar metidos bien por estar acusados o por ser ellos víctima de lo que sea. O sea, supongo que es porque están un poco en medio, ¿no? De ahí, o sea, Puede como la ser. escala intermedia. Entonces se lo comen todo. Pero bueno, suele haber más o menos de todo. Lo que digo, muchos oficiales parece que no, pero también les ponen faltas, y muchos no deciden no recurrir por eso, por miedo a lo que pueda pasar después. En cambio, a la mayoría de las personas de tropa les ponen una falta, ya sea leve, grave, muy grave. Bueno, muy graves no suele haber, pero faltas leves o faltas graves, y la mayoría sí que deciden recurrirlo. Y suboficiales, pues ya digo, son para mí, que son los más afectados en general, tanto a nivel penal como a nivel disciplinario, y sí que suelen recurrir casi, o sea, la mayoría suelen recurrir, que no suelen tener mucho miedo a hacerlo, y, y pues denuncias, bueno, lo que sí que veo es que más suboficiales como que son los que están acusados por algún delito generalmente. Eso suele ser lo normal o lo que a mí me toca, vamos. A lo mejor es que yo los atraigo, pero sí, la mayoría de mis clientes, sobre todo últimamente, son suboficiales, son sargentos básicamente.
Sandra, y ese miedo que me comentaste a pasarlo mal durante el proceso, ya sea pues de recurso disciplinario por esa falta o ese litigio de carácter penal, ¿te han contado alguna vez alguna mala experiencia que hayan tenido? Pues, oye, yo, pues a partir de que puse esa denuncia ya me niegan cualquier tipo de curso que pueda pedir, o ya me miran distinto, o ya en el vestuario cuando entro yo todos se callan. ¿Tienes alguna anécdota de esta? Sí, o sea, diría casi que es como el día a día, sobre todo cuando toca o sea, de cara a las renovaciones, cuando hay periodo de renovaciones, me suele llegar gente así que me cuenta cosas así. De hecho, hace poco le hice unas alegaciones a un soldado que le toca renovar ahora, que eso sí que me pareció el caso un poco fuerte, porque bueno, en su unidad ocurrieron unos hechos que se llevaron a cabo por parte de un coronel y él era uno de los perjudicados. Sin embargo, él no denunció directamente, pero eso sí que llegó a oídos de la fiscalía y se abrió un procedimiento, se abrió un sumario, se estuvo investigando y demás. Entonces, claro, él al ser perjudicado le llamaron a declarar como testigo. Cuando te llaman a declarar en calidad de testigo, lo primero es que no puedes negarte a ir, tienes que ir sí o sí y además tienes obligación de decir la verdad. Si no dices la verdad, puedes incurrir en un delito de falso testimonio. Entonces a este chico le llamaron para declarar en el togado central, porque claro, era contra un coronel, entonces es el togado central. Y solo por el hecho de haber ido a declarar, que era algo a lo que no podía negarse y tenía obligación de decir la verdad, cuando él ni siquiera había denunciado, siendo uno de los perjudicados, pues ya comienza la vida imposible en la unidad. Y claro, IPEX negativo, informes negativos de cara a la no renovación, te mandan o te cambian de puesto para que estés, pues, no estés muy a gusto en la unidad. Pues sí, lo que todo el mundo se puede imaginar en estos casos. Y es que ocurre, y ocurre bastante. O, por ejemplo, también en procedimientos que yo estoy llevando, hay personas que les cuesta mucho en el momento en el que denuncian y se abre el procedimiento y demás, les cuesta volver a trabajar y se plantean, o bueno, se plantean y hay gente que tiene que coger bajas psicológicas porque realmente les afecta muchísimo el procedimiento y yo lo entiendo y es una baja psicológica totalmente justificada porque al fin y al cabo si está habiendo un procedimiento penal por algo que ha ocurrido en tu unidad contigo, es porque ha ocurrido algo grave, porque un procedimiento penal no es una tontería, es algo grave y hay gente a la que le afecta mucho y yo lo entiendo. Es verdad que también me suelen decir, es que tú, claro, no tienes ningún miedo, no te preocupa en absoluto que alguien te diga, te voy a denunciar o vamos a ir al juzgado, porque para mí el juzgado es como estar pues en mi casa prácticamente. Pero sí que veo y me doy cuenta que a la gente le asusta mucho y lo pasa mal durante un procedimiento. Y esto es algo que yo suelo avisar también a esas personas que me llaman y me dicen directamente, oye, quiero denunciar a mi teniente, quiero denunciar a mi sargento. Yo siempre aviso al principio y digo, cuidado, que un procedimiento penal no es una tontería, que es algo grave, es algo que se alarga en el tiempo, es algo que requiere como mucha energía, mucha preocupación, que es algo que hay que tomarse en serio. De hecho, mira, Sandra, yo te voy a contar una anécdota así un poco más personal. Yo cuando mi jefe o mi sargento generalmente me echaba una bronca, yo el día siguiente iba con un dolor de barriga al trabajo, de decir, buah, es que como que por favor que no me la vuelva a echar o no quiero liarla más porque de verdad vas con ese miedo, ¿eh? Vas con ese malestar de no estar a gusto al 100% con tu jefe, que lo bien que estés con tu jefe significa lo bien que te va a ir a ti dentro del ejército. Y es una angustia, ¿eh? No me imagino a la gente que está pasando por un proceso penal, que de hecho esto me sirve para la siguiente pregunta que te tenía preparado, que es, cuando yo denuncio a mi jefe, ¿ese jefe sigue siendo mi jefe? ¿O tienen la obligación de moverme o de cambiarme la dependencia jerárquica o cómo funciona eso? A ver, sí que debería haber un cambio, pero claro, no siempre es posible. O sea, si estamos hablando de que un soldado denuncia a un sargento o un sargento denuncia a un soldado, que también puede ser, pues ahí sí que puede ser fácil que haya un cambio de pelotón, de sección, de compañía, o si el procedimiento es con un capitán o con un teniente, pero claro, cuando estamos hablando ya de que hay una denuncia
un procedimiento contra un teniente coronel, un coronel, pues ahí no hay posibilidad de cambio. Entonces, si se puede, sí que hay que cambiar a esa persona para que no sigan siendo esa persona, o sea, no siga siendo acusado y víctima, que sigan siendo dependientes orgánicamente, quiero decir. Pero si no se puede, porque hay veces que no se puede, pues te tienes que aguantar. Y sobre todo también ocurre mucho a nivel disciplinario, que eso sí, te ponen o tu capitán cree que has cometido una falta grave y da un parte, o nombran a un capitán como instructor de falta grave y va a seguir siendo o sea, ese mismo capitán, no te van a cambiar a ti de compañía ni nada. Entonces, bueno, si se puede, pues sí se hace, pero muchas veces no se puede y hay que ir a trabajar sabiendo eso. Muchos. ¿Algún cliente de los que te haya tocado o personas que conozcan, no tienen por qué ser clientes tuyos explícitamente, han llegado a decir, oye, mira, pues esto no me compensa? ¿Que no les compensa llevar el procedimiento? Sí, claro, sí, sí. Yo lo suelo informar al principio porque cuando tú eres víctima de cualquier delito o posible delito, tú tienes la posibilidad de personarte como acusación particular o bien dejar que el procedimiento siga y sostenga esa acusación el fiscal si quiere. Entonces, hay gente que prefiere no continuar porque no le compensa o porque no sabe realmente si tiene las de ganar y tal. Me acuerdo en este caso, por ejemplo, un tema que ocurrió hace unos años en una academia militar, donde no haber planeado correctamente o por no haber desempeñado correctamente cierto ejercicio, hubo varias personas que acabaron con lesiones que no eran lesiones invalidantes, no, ninguno quedó con una limitación, pero sí que se produjeron lesiones importantes a cadetes que estaban en una academia. Se inició el procedimiento, pero finalmente los cadetes decidieron no continuar, no se personaron como acusación particular porque no les compensaba, ellos les iba a suponer para lo que podían obtener después. ¿Y qué caso suele ser el más común que te encuentras, por ejemplo, a nivel disciplinario? A nivel faltas, te diría que, que no hay nada muy común, la verdad. Sí que es verdad que muchas faltas se ponen como inexactitud en el cumplimiento de una orden, porque es un poco como cajón desastre, de ahí meto todo lo que, lo que no sepa dónde meter en otros sitios, pero realmente a nivel faltas, no diría que hay una que es la más típica o tal, sino que suele haber bastante variedad, suele ser entretenido. ¿Y a nivel penal? Pues a nivel penal, sí que diría a lo mejor que el delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas es el delito más común, pero tiene una explicación, y es que es un delito que engloba muchas actuaciones. Quiero decir, el delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas puede consistir en unas amenazas, coacciones, maltrato de obra, un atentado contra la intimidad, contra la dignidad, en fin, como muchos hechos pueden constituir ese delito. Entonces, pues también como engloba muchas cosas, pues ese puede ser uno de los más comunes. Y eso se da entre militares del mismo empleo. Si estamos frente a militares en el que comete el delito es un superior frente a un subordinado, sería un abuso de autoridad, que también es muy común. Y si es un subordinado el que lo comete frente a un mando, es un delito de insulto superior. Entonces, esos son tres delitos distintos, pero realmente es como si fuera el mismo y engloba muchas actuaciones. Entonces, pues ese puede ser el más común, pero también suelen ser comunes delitos de abandono de destino, de gente que no se presenta al destino. Por ejemplo, ahora que han salido destinos forzosos, pues yo he visto casos en los que te han asignado un destino forzoso y no se han presentado en más de 3 días, y además ilocalizables, o sea, diciendo que estaban de baja médica cuando realmente no habían tramitado ningún tipo de baja, no cogían el teléfono, desaparecidos.
Entonces, pues eso es un delito de abandono de destino. Luego también es como un delito de abandono del servicio, cuando no te presentas o cuando te vas de un servicio de armas, o el delito de deslealtad, por ejemplo, cuando hay un cambio en una muestra de orina en un test de drogas, que también suele ser bastante Uh. común. De hecho, a medida que los ibas nombrando, me iban veniendo ejemplos que recordaba. Sí que suelen ser comunes de esto. Porque, claro, em, por ejemplo, un soldado insulte a un sargento, ¿es delito o es falta? Porque esto sí que yo, o sea, no lo he vivido directamente, porque la verdad es que en la unidad en la que estaba había mucho respeto para tus jefes, ¿no? Pero creo que a nivel humano puede ser lo primero que alguien cometa, porque ya llegar a pegarse me parece algo ya bastante poco habitual, pero un insulto, por ejemplo, en un momento en el que te calientas, pues sería, vamos, para mí lo más típico, ¿no? ¿Esto es delito o es falta? A ver, un poco depende de la gravedad de lo que se diga, podría llegar a ser delito, pero mm, diría que lo normal sería que se quedase en una falta. Vale, Sandra, ¿y esto de que un militar se encuentre arrestado o la mítica frase de afeítate bien o te arresto 2 días, en qué consiste un arresto? Un arresto es una sanción que se puede imponer a nivel disciplinario, tanto por faltas leves como faltas graves y muy graves. Y hay una diferencia. Si el arresto es por falta leve, significa que tú vas a ir a trabajar de normal, como un día normal, pero luego cuando salgas de trabajar te vas a ir a tu casa, o si vives en la residencia del cuartel, pues te vas a ir a tu habitación y te vas a quedar ahí hasta el día siguiente. Generalmente, y una vez estaba hablando con un teniente jurídico y me dijo, esto es un chollo para los que le sancionan con arresto porque al final se quedan en casa toda la tarde jugando a la Play y hasta el día siguiente. Y no te quitan dinero de tu nómina ni nada de eso. Entonces, bueno, hay gente que yo creo que un día de 2 o 3 días de arresto no le molestaría mucho porque en su día a día puede ser como un arresto, sobre todo entre semana. Y si vives en una, o si estás destinado en una unidad lejos de tu domicilio familiar. Y luego, si es un arresto por falta grave o muy grave, el arresto debería cumplirse o debe cumplirse en un establecimiento disciplinario militar. Eh, Sinceramente lo digo, no he visto yo nunca un arresto por falta grave o muy grave, entonces yo nunca he visto a nadie que tenga que cumplir arresto en un tipo de establecimiento. Creo además que solo queda uno. Me parece que antes sí que era más común el arresto por faltas graves o muy graves, pero hoy en día me parece que queda uno simplemente en Madrid y no sé lo mucho que se utilizará, porque ya te digo que yo no he visto nunca un arresto por falta grave o muy grave. Lo normal con faltas graves o muy graves es que pues haya o sanción económica o pérdida de destino, o resolución de compromiso o separación del servicio, pero arrestos no. O sea, un arresto por falta leve, te quedas en casa, pero ¿hay alguien que vigile eso o cómo funciona? Porque claro, que digo, vale, quédate en casa por la tarde. Y yo, bueno, ¿quién controla eso? A ver, realmente quien lo puede controlar es la policía militar. Entonces, dependiendo en qué ciudad estés, pues es más fácil de controlar o no. Por ejemplo, en Ceuta es fácil de controlar porque prácticamente es como un pueblo donde el 60 o el 70% de la población es militar o guardia civil. Entonces, aquí es bastante fácil de controlar o de ver que alguien no está cumpliendo a lo mejor una arresto, pero en ciudades a lo mejor como Madrid poner una sanción de arresto no tiene mucho sentido porque nadie puede controlar si te puedes quedar en tu casa por la tarde. ¿Y el delito de acoso, Sandra, es habitual? El delito de acoso estaría integrado dentro de ese delito de abuso de autoridad que puede cometer Mm. un superior frente a un subordinado. Sí que es habitual, sí que es uno de los más habituales. O sea, entiendo que no, también el sexual también se incluiría dentro de este tipo de delitos. Sí que suele ser habitual, la verdad, uno de los más habituales. Joder, una lástima, ¿eh? ¿Y suele ser de superior a subordinado o puede ser al revés? O sea, si es al revés, si es de un soldado, por ejemplo, hacia un sargento, entonces es un delito de insulto a superior.
Mm. Y si es o sea, y si es de un mando superior a un subordinado, es un delito de abuso de autoridad. Y sobre todo, pues sí que suele haber delitos de abuso de autoridad, lo que digo, la mayoría, o los que yo veo, casi todos se lo llevan los suboficiales. Sargentos suelen ser la mayoría que cometen este tipo de delitos. Vale. Y entre un chico y una chica, por ejemplo, un sargento y una soldado, ¿hay un protocolo escrito de lo que hacer en el caso de que exista una denuncia por acoso sexual? ¿O porque vamos a llevarlo a esa zona? Porque al final entiendo que dentro de lo que puede ser acoso entre un chico y una chica, el sexual, entiendo, que es el más habitual. ¿Hay algún tipo de protocolo? ¿Le apartan de jefe de esa mujer? ¿O hay algo escrito? Sí, a ver, y de hecho en las unidades tendría que haber un encargado como de este, no me acuerdo exactamente qué nombre tienen, pero sí, como un encargado de protección frente al acoso y demás. Lo que pasa que muchas veces a mí me ha llegado gente que yo he dicho, oye, pero no, es que en tu unidad hay, además una vez fue un poco gracioso, en realidad no tiene mucha gracia, pero, pero una chica me dijo, me contó un caso que había ocurrido así de un poco acoso sexual y yo le dije, oye, pero en tu unidad no hay alguien que se debería de ocupar de estos temas de acoso sexual y me dijo, es que soy yo. Ah, Y no sé cómo gestionarlo, además me dijo, porque pues se nombra a gente que realmente y realmente no se le da ninguna formación para ello. Entonces, bueno, sí, lo normal al final lo que suele pasar es que la persona o bien da un parte o denuncia directamente al juzgado y directamente pues se inicia ya el procedimiento eh, y se aparta, sí, se suele apartar, vamos, se suele. Yo todos los casos que he visto sí que han apartado a una de las dos personas de estar en la misma, a lo mejor, sección o en la misma compañía. Lo que pasa que una cosa que suele ocurrir es que apartan a esa persona de tu compañía, pero está en la compañía de al lado. Entonces coincides en zonas comunes, en el bar, en el gimnasio, en el vestuario incluso. Entonces, pues sí, no trabajas codo con codo, pero te cruzas. vale. ¿Y este tipo de denuncias, bajo tu experiencia y lo que tú has vivido, suelen llegar a buen puerto? Es decir, ¿suelen ser ciertas de que efectivamente se puede acreditar un acoso? ¿O es una medida que se utiliza para este jefe no tal, me lo voy a quitar de encima? Yo los casos que he visto, los casos que he llevado y llevo son del 100% reales. Eh, Ujú. es verdad que yo intento hacer un poco también de filtro, de que cualquier cosa que se intenta denunciar o yo no la acepto o yo digo, bueno, piénsatelo porque realmente esto puede que no sea del todo cierto o puede que no sea tan grave como, como parece y al final puede ser incluso peor para ti porque si estás poniendo una denuncia que es falsa, ojo que el procedimiento se puede volver en contra tuya. Eh, entonces, yo los que he visto, los que he llevado, sí que son reales más o menos, quiero decir, porque también me toca llevar la parte contraria, no solo a la víctima, que Hostia, también claro. que llevo, claro, llevo ahora concretamente, sí que llevo varias chicas afectadas, o sea, casos distintos, quiero decir, no uno en concreto en el que haya varias, sino casos distintos, además de distintos empleos, distintos ejércitos incluso, pero temas más o menos similares eh, pero también llevo la parte contraria en algunos procedimientos en las que, o sea, que llevo yo al acusado y sí que, por ejemplo, tengo un caso en el que el chico lo pasa, o sea, lo ha pasado, lo está pasando un poco mal porque a mi parecer no es no, los hechos que se denuncian no deberían ser constitutivos de delito. Y muchas veces hablando con compañeros abogados que no llevan temas militares, sino que llevan penales ordinarios, normales, me dicen, ostras, es que en la jurisdicción militar como que cualquier cosa parece súper grave y de cualquier cosa se abre un procedimiento cuando en la calle seguramente no se abriría o quizá no llegaría a nada. Es verdad que hoy en día estamos viendo cosas que, que supongo que al 90% de las personas nos parecen tonterías y al final acaban en condenas. Pero esto en el ejército se ve mucho. Cosas que a lo mejor no
a mi parecer no son tan graves como para que haya una condena penal, pero sí que la hay, o a lo mejor no llega a haber una condena, porque el hecho de que abran un procedimiento no significa que vaya a acabar con condena, sino que se puede archivar antes o que acabe con una absolución, pero, pero ya el procedimiento, la investigación, es en el sentido de que tienes que contratar a un abogado, tienes que acudir a declaraciones, te incautan el móvil para, por ejemplo, si tienes fotos, vídeos, si tienes mensajes, o sea, que de repente a lo mejor has estado con una chica una noche y parecía que todo había ido bien, que yo tengo casos así, y de repente te encuentras con una denuncia, te encuentras con que la Guardia Civil ha ido a tu casa a quitarte el móvil y llevas meses esperando a que te lo devuelvan y a la espera de a ver qué es lo que ocurre. Entonces, bueno, supongo que como en la vida civil, pues a nivel militar también hay un poco de todo. Sandra, yo cuando pienso en acoso y en delitos mayores, o sea, acoso sexual y delitos mayores de misma índole, se me viene a la mente lo de los cadetes en Zaragoza. ¿Sabes esta historia? Sí, yo no la llevé, yo conocí ya directamente la sentencia. eh, Supongo que sería un caso gordo, más o menos, o sea, por así decirlo, porque al final ya de por sí todo lo que pase en una academia suele ser notorio, pero encima de eso fue algo grave. Eh, es- Fueron unos chicos, bueno, dos chicos y una chica, eran cadetes en la academia. eh, Dos de ellos, uno de los chicos y la chica eran pareja o habían sido pareja o habían quedado de vez en cuando, habían tenido algunos encuentros y demás. Y por lo visto habían hablado sobre mantener relaciones sexuales con una tercera persona. Habían quedado incluso algún día fuera de la academia para intentar, pues eso, mantener como una relación sexual entre los tres, que al final no se había llegado a dar por las circunstancias que fueran. Y finalmente un día la chica fue a la camarita de donde se encontraban ellos dos, pero ella tenía dudas o no estaba del todo conforme con hacer ese trío. Se lo dijo al que había sido, si eran novios estrictamente en el sentido de la palabra o tenían un tonteo o tal, pero bueno, ella se ve que le comunicó que finalmente no quería hacerlo, que no le apetecía, que no se sentía cómoda, que tal, pero él pues se ve que le debió de insistir o le debió de forzar un poco, así que fueron a las duchas, empezaron ellos dos y luego se sumó ese otro, y pues mantuvieron una relación sexual entre los tres y cuando acabaron, pues ellos dos se fueron y ella se fue a su camareta, se ve que ya no estaba bien, lo comentó con sus compañeros y parte no ella, sino ellos a su capitán, que ya pues puso en funcionamiento todo el procedimiento y al final pues lo que ocurrió fue que condenaron simplemente al chico que era su novio o había sido su novio porque era el que realmente sabía que ella no quería tener relaciones. El otro, como se había incorporado después, cuando los otros ya habían empezado, y ella, por lo visto, en ese momento estaba un poco como paralizada, no habló, no expresó en ningún momento que no quería hacer nada, pues ese segundo no tenía ninguna posibilidad de conocer si sí o sí no, realmente. Entonces, pues al final resultó ese absuelto y el otro condenado, creo que más de 3 años de prisión, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que eran más de 3 años de prisión y una indemnización de unos 15.000 euros, creo que era a la chica, por supongo que por indemnización aspecto, o sea, en aspecto moral en todo lo que a él le haya supuesto. Supongo que a lo mejor tendría o necesitaría de tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico y demás. Entonces, unas secuelas a nivel emocional, supongo que algo quedaría. Qué desastre, lo de las academias, ¿eh? En las academias no pasa nada bueno, tío. Sí, la verdad que por lo que yo he escuchado, las academias últimamente se están convirtiendo más como en colegios mayores que en academias militares como antes y sobre todo en los últimos años. No sé si a partir del COVID o tal, pero yo que conocí las academias de Zaragoza hace ya años y a lo que veo me cuentan ahora, pienso que ha habido cambios.
Sí, es que además entiendo que la gente principalmente que asciende, ¿no? Es muy joven y bueno, los encierran allí 3 años, 5 años en el caso de oficiales y al final pues entiendo que es un ambiente bastante más propenso a esto que en vez de pues un trabajo en el que tú vas por la mañana y te vas por la tarde y te olvidas, ¿no? Entiendo, ¿eh? No lo sé. Claro, sí, Mm. yo creo que a nivel suboficiales no tanto por lo que tú has dicho, que la mayoría suelen ser de promoción interna, entonces suelen ser gente que ya era militar antes y a lo mejor son un poco más mayores, pero claro, hay que pensar que en academias de oficiales la mayoría de los que tienen 18 años. Entonces yo por una parte también puedo entender que pues que en esa época universitaria pues te interesan a lo mejor otras cosas o que estás un poco más, no, no sé cómo decirlo, pero no estás tan centrado a lo mejor en los estudios, en tal, y te apetece pues mm, conocer cosas, salir, es la primera vez muchos de ellos que salen de, bueno, la mayoría, claro, que salen de su ciudad para vivir en otro sitio. Ha promovido un poco eso también desde las propias academias, porque al meter el grado universitario, pues estás convirtiendo la academia un poco en universidad y la academia en sí, pues un poco en colegio mayor, claro. Evidentemente, no quiero decir que se haya perdido 100% la disciplina militar ni nada de eso. Quiero decir que se me entienda que una academia militar sigue siendo una academia militar y no digo que sea un camino de rosas, que sé perfectamente la complicación que supone el salir de una academia. Pero sí que pienso que se ha flexibilizado un poco el régimen académico militar. Y Sandra, con el tema de las bajas médicas, yo creo que es uno de los temas más candentes en este aspecto del ejército. Siempre está el tema de las bajas. Da igual con qué jefe hables, siempre está el tema de las bajas médicas de por medio. ¿Te suele llegar mucho jaleo con esto? Sí, la verdad que sí que el tema de las bajas suele dar, más que generar problemas, lo que genera suele ser bastantes dudas. Y sobre todo lo que veo últimamente es que muchos militares de carrera, sargentos, sargentos primeros, capitanes incluso, eh, me dicen, oye, ¿qué consecuencias puede haber si me cojo una baja psicológica? Porque suele dar problemas en el sentido de que todas las bajas psicológicas se ponen, o sea, se cuestionan, se considera que la mayoría son mentiras, que yo no sé si la mayoría serán mentiras o no. Sí que sé que hay mucha gente que abusa también de las bajas y en parte puedo llegar a entenderlo, sobre todo por el personal de tropa, porque si nos ponemos en que un soldado que acaba de entrar es destinado a una unidad durante 2 o 3 años, según el compromiso que tenga, y no puede pedir un cambio de destino durante esos 3 primeros años, si está en un destino en el que no está bien, ya sea por la propia unidad o por su compañía o sus mandos o por la ciudad en la que esté, porque está súper lejos de su familia y enferma un familiar o tal, esa persona la única vía de escape que tiene de esa unidad es cogerse una baja. Me da igual que sea psicológica que porque le duela la espalda. Pero claro, eso realmente es un delito. O sea, simular una baja para no ir a trabajar es un delito. Y justo ahora, además, tengo un procedimiento penal que se ha iniciado por un caso de simulación de baja que antes o yo no había visto antes nunca, porque es verdad que sí que antes se ponían en tela de juicio las bajas, se intentaba apretar a las personas para que se cogieran el alta y volvieran a trabajar y tal, pero a mí en concreto no me había tocado llevar ningún delito de este tipo y me da la sensación que ya cada vez más va a haber más procedimientos así. Eso, un delito de por haber simulado una baja para no ir a trabajar, vaya. ¿Y un proceso de una baja psicológica? O sea, no vamos a detallarlo aquí, porque luego al final los malos también tienen internet, ¿vale? Pero porque habrá gente que esto lo utilice de forma fraudulenta. ¿Es sencillo llegar hasta ese punto de una baja psicológica? ¿O realmente tienes que estar malo? ¿O existe la capacidad de que esto se pueda simular de alguna forma? No, a ver, es bastante sencillo. Eh, Vas a tu médico de cabecera, pides que te dé una baja porque tienes muchos episodios de ansiedad, porque tienes estrés en el trabajo,
La mayoría de médicos hoy en día no ponen ningún reparo, te dan la baja, botiquín, presentas tu baja, firmas o sea, rellenas el papel que hace falta para la baja, indicando tu domicilio y demás, que es una contingencia común, y ya está. Y en 3 días lo normal es que el jefe de unidad te autorice esa baja y nadie te lo cuestione, básicamente. Sobre todo, es verdad que a ver, pasan dos cosas. Últimamente pienso que cada vez se cuestionan menos las bajas psicológicas sobre todo, pero a la vez pienso que también muchos mandos sí para que esa persona que esté de baja se reincorpore a trabajar. Pero como ha habido, yo no he llevado, pero sé que ha habido soldados, sobre todo, que han denunciado que sus mandos les estaban, pues eso, metiendo un poco de caña para que realmente se están intentando un poco controlar y ya no se suele meter mucho la gente con las bajas. Otro tema que también es candente es el tema de las vacaciones, que yo sé que a ti te preguntan mucho por esto en Instagram. Eh, ¿Las vacaciones son inamovibles? ¿Son perfectamente respetables? ¿O siempre está el tema de, oye, estoy en medio de un periodo vacacional, ven que tienes que hacer esto, ven que nos ha fallado el otro y no tenemos a nadie? A ver, el tema de las vacaciones sí que, o sea, suele dar problemas en general, bueno, como todo en el ejército. También pienso una cosa antes de nada, y es que hay tanta gente que gestionar en una unidad, o no simplemente en una unidad, sino en una compañía, que contentar a todo el mundo con el tema de vacaciones, mm, pienso que es bastante complicado. Eso es lo primero. Que a lo mejor parece más fácil, pero yo creo que hay muchas circunstancias y muchas cuestiones a tener en cuenta y no es fácil. Eh, pero bueno, sí que es verdad que, sobre todo con el tema de vacaciones, suele haber problemas por una cuestión, y es que en la orden de defensa, que es la orden de defensa 253-2015, que es la que regula las vacaciones y los permisos, se establece para todos los permisos un plazo de preaviso, digamos, porque es el plazo que tienen para contestarte si te dan o no ese permiso. Por ejemplo, un día de asuntos propios tú lo tienes que pedir con una antelación de 10 días hábiles porque es el plazo que tienen para contestarte. Si no te contestan, se entiende que sí que te han dado ese permiso. Sin embargo, con las vacaciones no hay un plazo específico, no aparece ningún plazo específico en el que tengan que contestarte. Eso significa que no hay plazo y se puede aplicar como estamos en un tema administrativo, porque al final el ejército es administración. Podemos aplicar el plazo general de los actos administrativos, del silencio administrativo, que son 3 meses. Entonces nadie pide las vacaciones con 3 meses de antelación, evidentemente, Ujú. porque además, aunque lo pidas, seguramente te van a decir que... No, seguramente no, seguro, seguro. Entonces, eso, para empezar, genera muchísimos problemas, que haya un plazo específico para solicitar las vacaciones, porque mucha gente me dice, oye, es que he pedido las vacaciones y no me contestan, no me dicen si me las dan o no me las dan. Y entonces, claro, yo les digo eso, que no hay un plazo específico, que se puede entender que el plazo es de 3 meses, y claro, me dicen, hombre, es evidente. Entonces, eso por una parte, pues genera bastantes problemas que se podría solucionar poniendo un plazo. Ya está. Habría que cambiar la normativa para eso, pero vaya que no es un cambio tan difícil de hacer. Pero si yo tengo concedidas mis vacaciones, ¿me pueden hacer ir? Sí, eso iba a decir también. Si tú tienes ya firmadas las vacaciones, no deberían hacerte ir para nada. Ahora bien, sé que hay veces que la gente está de vacaciones y se le llama, por ejemplo, porque le toca solicitar la renovación del compromiso y la gente pone problemas. Y yo siempre digo, mira, si te han llamado para solicitar la renovación del compromiso, al que le interesa la renovación de compromiso es a ti. Entonces, ve 100% o haz lo que sea por ir, o si no puedes ir ese día, pues propon ir 2 días antes o 2 días después, porque sobre todo si no pides la renovación del compromiso en plazo, ya no te la dan. De hecho, sé que no viene a cuento, pero tengo un recurso contencioso puesto ahora mismo porque una persona pidió la renovación del compromiso 8 días después de que se terminase el plazo. 8 días, que no es que lo haya pedido 2 meses después, 8 días después, Ya. y no le permitieron renovar el compromiso por haberlo pedido 8 días tarde. Entonces, si te llaman, por ejemplo, para
que firmes la solicitud de renovación de compromiso, ve, no te lo pienses, porque si lo dejas, puede ser que a los 4 meses estés en la calle. Eso por un lado. Hay veces que también llaman para, por ejemplo, firmar un IPEC. Pues bueno, pienso que hoy en día, con la firma electrónica, que creo que la tenemos todos, o el 90% de la gente, podrían solventarse muchas cosas. Pero, por ejemplo, con el tema IPEX, como un IPEC no está considerado como un acto administrativo, sino que es algo que tiene una normativa interna a nivel ejército y, y con esa normativa pues ya se supone que se regula todo, pues ahí una firma electrónica no te la van a aceptar, sino que vas a tener que ir a firmarlo en persona. Entonces, bueno, sí que puede haber ciertos, a lo mejor, momentos en los que pueden llamarte para que vayas en persona y te conviene ir. Ahora bien, si tú estás de vacaciones y te dicen que tienes que ir porque hay un acto de despedida del coronel de la unidad, pues hombre, si estás de vacaciones, a no ser que te digan que ese día te lo guardan para después y súper excepcionalmente porque no hay gente suficiente y tal, pues bueno, no tendrías por qué ir. ¿Y te has encontrado alguna vez algún caso de que dicen que no voy y luego al llegar han tenido problemas? Que yo recuerde, creo que no he tenido, que no, al final yo siempre suelo decir, intenta hablar con tus mandos, intenta exponer esto, intenta exponer tal, entonces, o bien, porque sí, o sea, que me lo haya preguntado gente, sí, eso 100%, porque consultas tengo de todo tipo y muchas cada día. Entonces, que me lo hayan preguntado, sí, pero creo que al final se ha solucionado la cosa o bien yendo y ya está, o sea, tragando y diciendo, pues bueno, te guardamos este día de vacaciones para después, para la semana siguiente o cuando sea, o bien se ha conseguido que no tenga que ir esa persona porque ha podido hablar con su mando, con quien sea, y se le ha podido respetar ese día de vacaciones. Porque, Sandra, ¿nosotros tenemos que estar localizables en vacaciones o yo puedo apagar el teléfono y ya está? Yo diría que disponibilidad permanente, 100%. Entonces, sí, teniendo en cuenta además siempre todas las vacaciones y los permisos están siempre subordinados a las necesidades del servicio, o sea, las necesidades del servicio por delante. Y realmente una necesidad del servicio se puede dar en cualquier momento, prácticamente. Entonces, yo diría que sí, que 100% tienes que estar localizable en todo momento. ¿Qué se entiende por necesidad del servicio? Porque, claro, por ejemplo, nosotros en la unidad lo usábamos de coña, ¿no? Por ejemplo, un chaval que quería un puente y le decía al jefe que no, y decía, ya sabes, tío, necesidad de servicio. O sea, ¿qué se entiende realmente por esto? Ya, necesidades del servicio es lo que en derecho se llama un concepto jurídico indeterminado. Eso significa que no tiene un significado concreto o no un significado concreto que se pueda aplicar en todos los casos, sino que va a tener un significado diferente según las circunstancias que se den. Entonces, las necesidades del servicio pues van a ser distintas en cada caso. Eh, es verdad que se abusa mucho de ese concepto de necesidades del servicio porque lo que se dice sobre las necesidades del servicio es que tienen que ser justificadas y motivadas e individualizadas, o sea, que se exprese por qué tú tienes que estar tal día a tal hora en ese sitio y no puede estar otra persona y no puede ser al día siguiente, etcétera. Eh, pero bueno, es verdad que hay veces que son un poco complicadas de justificar, lo que no quita que no deban hacerlo, ¿eh? Por poner un ejemplo, yo diría que necesidades del sitio son que tú tengas, por ejemplo, un carnet F de conductor y seas el único que lo tenga que pueda ir a unas maniobras. Entonces no te dejan cogerte vacaciones o permiso o lo que sea esa semana de maniobras porque tienes que ir tú y eso sí que son las necesidades del servicio, que eres el único que tiene ese carnet que puede ir esa semana a esas maniobras. Ahí sí que veo yo unas necesidades del servicio reales. Vale. Pero realmente esto también se utiliza para apretar un poquito, ¿no? En el sentido de, bueno, te voy a poner un ejemplo que todo militar va a empatizar conmigo. Un desfile. Una despedida de un mando que hemos tenido continuada de miércoles a jueves y el viernes, que era de O, no lo puede coger nadie porque hay que hacer la despedida, por ejemplo, ¿no? O sea, eso que una persona o cinco o tal no la puedan coger porque no tal, ¿sabes? Es como, bueno, si al final es una formación, ¿no? Si no hay uno puesto como un firme, pues habrá otro, ¿no?
Claro, a ver, habría que ver realmente el número de gente que más o menos hace falta para esa formación. Quiero decir, si es que han estado de continuada dos compañías completas y entonces todos esos se van a ir a descansar a su casa y al coronel lo van a despedir 30 personas, pues entiendo que ahí sí que hay unas necesidades del servicio porque tiene que haber una formación medianamente adecuada en número, ¿no? Pero bueno, si son 8 personas, pues bueno, claro, depende un poco de eso, de las circunstancias que digo, que es que necesidades de servicio son concretas para cada caso concreto. Cada caso específico se tendría que evaluar esas necesidades si son reales o si no lo son. Entonces, bueno, en casos de despedidas, por ejemplo, sí, de autoridades, puedo llegar a entender que sí que haya unas necesidades del servicio, pero claro, lo que digo, dependiendo, si a lo mejor tú has tenido guardia el día de antes y ese día te toca un descanso obligatorio, si eres tú una única persona, pues ahí sí que las necesidades del servicio no las veo. A no ser Ujú. que sea un teniente o un capitán, que entonces puede ser, porque claro, ya tiene que mandar una sección o tiene que mandar la compañía. En ese caso sí, pero para un soldado a lo mejor ahí las necesidades de servicio no tienen ningún sentido. Y con el tema de las órdenes, ¿un militar se puede negar a cumplir una orden o tenemos la famosa obediencia debida? Te puedes negar a cumplir una orden que sea ilegal. Y una pregunta, ¿cómo sé yo que una orden es ilegal? Pues puedes pensar si haciendo eso que te han ordenado, cumpliendo esa orden, vas a estar cometiendo algún delito o vas a estar cometiendo alguna falta. En ese caso, no tienes que cumplir esa orden. También puedes pensar si esa orden tiene que ver con el servicio. Si te están ordenando algo que no tiene nada que ver con tu trabajo, no tienes tampoco que cumplirlo. Pero yo lo que digo, mucho cuidado con este tema porque la desobediencia es un delito también, que se castiga con penas de prisión. Entonces hay que tener bien claro que esa orden puedes no cumplirla, o sea, que esa orden es realmente ilegal o que esa orden no tiene absolutamente nada que ver con el servicio. ¿Qué tipo de órdenes ilegales podemos encontrar por si la gente algún día de casualidad le mandan cumplir alguna y por lo menos diga, oye, voy a pensármelo? Eh, pues no, bueno, ya digo, o sea, hacer cualquier... Mira, a mí se me ocurre una muy buena, que en su día cuando yo fui militar me pasaba, obviamente yo me lo tomaba a coña y lo hacía igual porque sé que era un vacile, pero se me ocurre una, ¿no? Lo mítico de estamos abajo de la compañía formada, hay que ir al vestuario que está a 1,5 kilómetros porque hay bases realmente muy grandes, cogen al moderno y dicen, chaval, tira para arriba a coger, pues yo qué sé, el casco del sargento. Y resulta que cada persona tiene que ser responsable de su material, ¿no? ¿Por qué tiene que ir un soldado en este caso a por, o incluso el arma de un suboficial, un oficial, que esto es bastante habitual, ¿no? ¿Podría negarse esa persona a cumplir eso? Sí, 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 por ejemplo, eso sería un buen ejemplo, sí. Y en ese caso se podría negar. Yo estaba pensando también en otra que suele ser un poco común, yo creo, y es que, por ejemplo, un capitán ordene a un teniente hacer algo con su sección que no es legal. A nivel, por ejemplo, castigo físico, porque en unas maniobras, por ejemplo, hayan hecho algo mal esa sección, y entonces pues ahora les vas a obligar a, yo qué sé, a meterse piedras en la mochila y a ir corriendo hasta no sé dónde. Eso no se puede hacer. Entonces ahí el teniente puede negarse. Vale. Sí, eso también es bastante, bastante recurrente, sí. Sandra, mm, o sea, retomando un poquito el tema que habíamos hablado del acoso sexual, hay una pregunta que se me olvidó hacerte, que es, ¿están autorizadas las relaciones entre militares del mismo empleo, distinto? O sea, hombre, entiendo que no te tiene que el jefe firmar, vale, podéis salir, ¿no? ¿Hay algún tipo de protocolo cuando pasa algo de esto? Que yo sepa, no hay nada de normativa al respecto, salvo, por ejemplo, en tema de informes personales de calificación, IPES, que ahí sí que no puedes ser, o sea, no puedes estar tú calificando a alguien que es tu pareja, ahí no. Pero en otros aspectos que yo sepa, no hay nada que lo impida. Lo que yo considero correcto que habría que hacer sería, pues sí, informar al jefe de unidad y decirle, mira, esta es mi pareja.
me refiero a si es un sargento con un soldado de su mismo pelotón. En este caso, pues sí que creo que tendría que haber un cambio, porque no creo que sea correcto que tu pareja sea tu jefe, evidentemente, porque además también de cara a los demás compañeros puede haber conflictos en el sentido de que se va a considerar, supongo, que esa persona va a beneficiar a su pareja, ¿no? Como es evidente, en el sentido de que si hay que hacer, pues cualquier cosa se va o en la que hay que mandar a alguien voluntario, como siempre que en el ejército hay que mandar voluntarios que no son voluntarios, pues no se va a mandar al que es su pareja, ¿no? Entonces yo creo que lo correcto sería informar para que no esté integrado en tu mismo pelotón, sección, compañía, si es posible, claro. Si no hay posibilidad de cambio, pues ya está. Pero sí, creo que habría que avisar. Pero ya te digo que a nivel legal no hay nada que lo impida. Vale, yo por ejemplo, cuando yo estuve en la Brigada destinado, pues hubo un capitán, era marido directamente, ya no es que estaban saliendo, es que era marido de una teniente y en el momento en el que el capitán vino a la compañía, la teniente se cambió. Claro, sí, sí, eso sería lo mejor. Pero bueno, yo sé que hay muchas parejas de militares que no se dicen. También entiendo que a lo mejor puede ser un poco eh, confuso o dudoso el momento en el que hay que decirlo, ¿no? Porque imagínate que una teniente se lía con uno de sus sargentos. ¿Cuándo lo dice? En el primer momento en el que han mantenido una relación sexual, Mm. cuando ya llevan saliendo 2 meses, cuando lo han formalizado y se van a casar, ¿en qué momento lo dices? Entonces creo que hay muchas veces en las que no se dice porque la relación no es a lo mejor del todo seria o formal o tal, pero creo que sí que habría que decirlo porque al fin y al cabo estás teniendo un trato diferente a lo mejor o vas a poder tener un trato aunque pienses que no, que vas a ser puramente objetivo o objetiva, pienso que no se puede ser. Entonces creo que habría que informar casi desde el principio, desde el primer beso. Vale, yo estoy completamente de acuerdo, Sandra? Y vamos a cerrar con la última gran pregunta, que me la he guardado para el final porque parece que es el tema que está de moda. Ya sabes que hace poquito pues, se habilitó la posibilidad de que una persona cambie legalmente de sexo sin necesidad incluso de operación o de pasar por un proceso de hormonas o lo que antiguamente el protocolo marcaba, ¿no? Que ahora lo han facilitado bastante para esas personas que, pues, de una forma u otra no se sientan cómodos con su sexo, puedan cambiarlo legalmente, con su DNI nuevo y demás. Y esto obviamente también llegó a las Fuerzas Armadas, no íbamos a ser un caso exento de esta ley, ¿no? Em, claro, obviamente esto trae una serie de controversias, entre otras cosas, porque un ejemplo que se me ocurre de un cabo que salió en la tele hasta hace no mucho, un chico, cabo en este caso, y hablo de su situación personal, no digo que todo el mundo que se encuentre en esta situación piense igual, hablo de su situación, era un chico, bueno, sí era un chico que se cambió de sexo, ahora es una chica legalmente. Sin embargo, decía que ella no se iba a afeitar, no se cambiaba de uniformidad pues en aquellas cosas que de bonito en ciertas ocasiones una chica va vestida diferente. Incluso no le dejaban, cada cual tendrá su beneplácito sobre esto, ¿no? Pero no le dejaban cambiarse en el vestuario acorde a su sexo del DNI. ¿Vale? Sin embargo, sus compañeros tampoco lo querían dentro de su vestuario, porque decían, bueno, si no te consideras chico, pues aquí no te cambias, ¿no? Entonces se cambiaba, le hicieron un vestuario aparte. ¿Cómo se vive esto desde tu experiencia como abogada? O sea, ¿es factible llegar a hacer un cambio de este aspecto? Ya no pido tanto tu opinión personal, sino ¿es fácil realmente encajar una situación así? ¿Te ha tocado alguna vez llevar algo de esto? A mí no me ha tocado llevar nada de esto, por suerte, la verdad. Si me llegase algún tema así, creo que no lo llevaría. Los abogados tenemos libertad plena para decidir si queremos llevar un caso o no, y creo que yo personalmente no lo llevaría. Tendría que estar o sea, muy de acuerdo con las circunstancias que me expusiera esa persona para poder defenderle, para poder ayudarle en su caso. Pero no, o sea, no me ha tocado y creo que no existe
todavía ningún tipo de normativa específica que regule todos los casos. Lo último que sé es que se dijo que desde Dirección de Personal, creo que era, que estudiarían cada caso concreto para ver qué medidas adoptaban, en el sentido de existir unos vestuarios específicos para esa o esas en determinada unidad, si iba a haber un cambio de uniformidad, si tenía que haber un cambio de lo que sea. Entonces, que se estudiaría cada caso concreto de forma específica para ver las medidas que había que adoptar. Eso es lo último que sé. Creo que no ha habido ningún cambio desde entonces, porque yo no he visto que haya habido normativa nueva, pero bueno, puede ser que sí que hayan sacado algún criterio o algo de normativa interna que yo no haya podido conocer. Entonces, ya sabiendo esto, que hay que estudiar cada caso específico, ya lo primero es que me parece un fallo. Y eso, me parece complicado. Además, yo he hablado con varias personas porque una de estas noticias que salió, no sé si fue exactamente la que tú comentabas del Cabo o de alguna otra persona, porque soy consciente de que hay 3 o 4 casos que han sido un poco más comentados. Yo me parece que compartí algo por redes y me escribió más de una chica diciéndome que estaban en una unidad en la que había una persona que había hecho un cambio de sexo a nivel DNI, porque no era un cambio de sexo real, físico y demás, y, eh, y que todas las chicas que había ahí, o mujeres, negaban 100% a dejar que esa persona entrase a cambiarse en su vestuario. Y yo lo entiendo perfectamente, vamos, es que a mí no me parece normal. Yo, no me has pedido mi opinión del todo personal, pero yo digo que a mí me parece una tomadura de pelo y sobre todo que se denigra la imagen de las Fuerzas Armadas y que me parece que las personas que hacen estas cosas no ven la profesionalidad que supone el ser militar, sino que y lo tratan como un juego, pero me parece una pérdida absoluta de tiempo con las cosas que hay que sí que requiere o requerirían tiempo a nivel de estudio jurídico y demás, o en dirección de personal y demás. Entonces me parece absurdo y ridículo. Sí, sí, no. Yo no quería mojarnos demasiado, pero yo pienso igual que tú. O sea, me refiero. Para mí hay dos vertientes, ¿no? Y el que quiera compartir mi misma opinión bien y el que no, pues que se meta la suya por donde le quepa. Está la persona que sí que inicia un cambio de sexo y que incluso se hormona, inicia los procesos para las cirugías pertinentes, está sufriendo pues una serie de transición, que creo que se llama así, normal, o lo que se entendería normal, o sea, que se está viendo que esa persona está haciendo todo lo posible para hacer esa transición lo antes posible y hacerla de forma eficiente, que no está dilatando el proceso, ¿no? Que no simplemente, pues, yo soy el cabo, me lo voy a inventar, el cabo Izaguirre, y digo, bueno, pues ahora llego mañana al cuartel con el DNI cambiado y ya no soy el cabo, sino que soy la cabo, pero no me afeito, no visto como reglamentariamente se me exigiría por mi nuevo sexo, y simplemente pues me dedico a quejarme de que no me tratan como me identifico cuando realmente no haces nada porque se identifique como ese sexo. Que esto igual habrá gente que le choque, pero es que en las Fuerzas Armadas, señores y señoras, está muy, muy claro cuando una persona se siente mujer y cuando una persona es mujer. Vale, esto es así. Que en la calle haya un chico que se cambie de sexo y vaya con barba, etcétera, y diga, bueno, tal, vale, pero es que no estás perjudicando a nadie, probablemente. Pero es que en el ejército, por el hecho de cambiar de sexo, hay muchas situaciones en las que vas a empeorar la situación de tus compañeros y por eso se mira distinto, ¿no? Creo que vamos por el mismo lado. ¿Puede ser, Sandra? Sí, 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 pienso totalmente. ¿Me escuchas, no? Que creo que se frisa ahí un poquito. Vale, Sandra, pues de corazón, muchísimas gracias por venir. Ha sido una charla increíble. Me hubiera gustado muchísimo poder hablar contigo cuando era militar. Seguro que me hubiera ahorrado muchos problemas. Lo tengo claro. De corazón, de verdad, muchísimas gracias por ser tan abierta con nosotros, también con tus opiniones. Y nada, dejo que te despidas de la audiencia. Bueno, nada, gracias a ti. Creo además que este episodio o este podcast sirve
sea, un poco como a modo de resumen de todo, un poco lo que tengo en Instagram, lo hemos resumido en este ratito, entonces creo que puede ser bastante útil escucharlo y yo creo que va a interesar bastante. Así que nada, pues gracias a ti por pensar en mí. Y nada, en la audiencia nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós.